Bueno, la segunda ponente es la doctora Omaira García. Estudió la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna y realizó en esta misma universidad su doctorado precisamente en el tema que va a comentar ahora. Se titulaba Estudio de las propiedades radiativas de los aerosoles atmosféricos mediante técnica de teledetección y forzamiento radiativo. En esta línea destaca la estrecha colaboración del grupo de la Universidad de La Laguna, cuando pertenecía a la Universidad de La Laguna, en el desarrollo e investigación de la red Aeronet de NASA, en el Goddard Space Flight Center, donde tuvo una estancia, y especial en la colaboración con el doctor Oleg Dubovich, que ahora mismo es considerado una de las personas más importantes en el estudio de las propiedades ópticas de los aerosoles, que trabaja actualmente en el CNRS en Lille, que le permitió desarrollar e incluir operacionalmente la evaluación del forzamiento radiativo solar en la red Aeronet, que es la red más importante para la caracterización y el estudio de los aerosoles a nivel mundial. Desde 2010 se incorporó con nosotros al Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, donde dirige el grupo de espectrometría de infrarrojo por transformada de Fourier, para cortar FTIR, que opera, que es el único sistema FTIR que hay actualmente en España y que sirve para monitorizar una cantidad enorme de componentes atmosféricos que van desde gases de efecto invernadero, componentes ozono, componentes que destruyen la capa de ozono, etcétera. Pero también colabora de manera transversal con otros grupos del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en temas de radiación y aerosoles. Por lo tanto, bueno, es una experta sobre todo en el tema que va a comentar a continuación de forzamiento radiativo. Como decía, buenos días a todos y muchas gracias, Emilio, por la presentación. Básicamente, como ya ha introducido Emilio y Sergio durante esta mañana, el polvo mineral, los aerosoles atmosféricos y en particular el polvo mineral tienen diferentes impactos en nuestro entorno. Como mencionaba Sergio, impactan el aire, o sea, la calidad del aire que respiramos, tienen efectos adversos en la salud, en la visibilidad, afectan la química atmosférica también afectan el ecosistema, nuestro ecosistema y nuestro entorno, a través de los procesos de deposición húmeda y seca. Una consecuencia directa, como decía Sergio, es la fertilización de los océanos o sus impactos en la vegetación. Pero uno de los impactos más importantes, especialmente en el clima, y que tiene consecuencias en el clima de nuestro planeta, es cómo afectan el balance radiativo o energético del sistema Tierra-atmósfera. Esto lo hace a través de la modificación de los niveles de radiación solar que llegan a superficie, con consecuencias en la producción de energía, que ya saldrá a posteriori, lo debatiremos después en la mesa redonda, en la producción de energía, o efectos en la salud, ya que modifica los niveles de radiación ultravioleta que llegan en superficie. También modifica por deposición el albedo superficial del planeta, es decir, la cantidad de energía o la capacidad del planeta de reflejar y retrodispersar de nuevo energía al espacio. Y también modifica las condiciones a nivel local y regional, las condiciones meteorológicas. Todos estos efectos tienen un impacto claro en el clima de nuestro planeta y es en lo que se centrará básicamente la pequeña exposición que daremos. Básicamente repasaré qué es el balance radiativo en el sistema Tierra-atmósfera, cómo interacciona el polvo mineral, o sea, los aerosoles atmosféricos y en especial el polvo mineral con la radiación solar y los mecanismos con los que se produce o los mecanismos por los cuales se produce esta interacción, que básicamente son mecanismos directos en los que el polvo mineral afecta directamente a la radiación solar, interactúa de forma directa, o mecanismos indirectos. Y por último, cómo estos efectos afectan el clima del Atlántico Norte, que es nuestra zona de influencia. Esta última parte será a través, como hizo Sergio, a través de estudios que desarrollamos en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Básicamente, el balance radiativo en el sistema, o energético en el sistema Tierra-atmósfera, lo esquematiza la siguiente figura. Básicamente, la radiación proveniente del Sol es la principal fuente de energía de nuestro sistema y es responsable de todos los procesos que se producen, de todos los procesos meteorológicos y climáticos que se producen en nuestro sistema. Esta radiación solar es absorbida por los elementos que componen el sistema, aerosoles, nubes, albedo superficial,
estos componentes absorben parte de la radiación solar y retrodispersan de nuevo al espacio otra cantidad de energía, de tal forma que a largo plazo existe un equilibrio radiativo entre la energía que es absorbida por el sistema y la energía que es de nuevo retrodispersada o emitida en la zona del espectro de onda larga o terrestre al espacio. En teoría, el balance neto de energía debe ser cero, es decir, la energía radiante recibida menos la energía radiada al espacio más la retrodispersada es nula. Y esto confiere unas condiciones de equilibrio energético al sistema. No obstante, como todos saben, estas condiciones de equilibrio se han ido alterando en los últimos siglos, en los 2 últimos siglos, debido a que los componentes del sistema climático han ido cambiando. Estos cambios ya han sido registrados, ya han sido observados. Aquí les muestro, como ven, la serie de temperaturas registrada en el Observatorio Atmosférico de Izaña desde que existen registros a principios del siglo XX, en el que se muestra claramente el paulatino aumento de la temperatura atmosférica. En términos promedios, estamos hablando de que ha habido un aumento en torno a 1 grado y medio registrado en el observatorio. Estos cambios también se observan, obviamente, en la temperatura global, a nivel global. En negro, la evolución temporal de las anomalías de la temperatura superficial, y en línea continua se muestran las simulaciones realizadas por distintos modelos climáticos que tienden a reproducir las observaciones. Esta comparativa resulta bastante interesante porque lo que nos permite es determinar qué factores son los que están contribuyendo al aumento paulatino de la temperatura. Como ven, si solo tenemos en cuenta factores naturales, como puede ser la variación de la actividad solar, o factores antrópicos, considerando única y exclusivamente la influencia de los gases de efecto invernadero, no se reproducen las tendencias observadas en la temperatura. Por ejemplo, es bastante significativo que si solo consideráramos el efecto de los gases de efecto invernadero, existiría los modelos predicen una sobreestimación de la temperatura media del planeta, que no se reproduce, que no se registra. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los aerosoles atmosféricos son los que están ejercen o compensan parcialmente el efecto de los gases de efecto invernadero, de tal manera que cuando consideramos la influencia de todos los factores naturales y antrópicos, en antrópicos principalmente gases de efecto invernadero y aerosoles atmosféricos, las simulaciones ya reproducen la tendencia creciente del aumento de la temperatura. Para cuantificar el efecto radiativo de estos factores, se introduce en la literatura lo que se conoce como forzamiento radiativo. Básicamente es el cambio en el flujo neto de radiación debido a la perturbación, a cualquiera de los factores que antes habíamos comentado, factores naturales como la actividad solar o la actividad o cambio del uso del suelo, o factores antrópicos como pueden ser los gases de efecto invernadero o los aerosoles atmosféricos. Tradicionalmente, un forzamiento positivo está asociado a un calentamiento del sistema, a un aporte un aumento con el consecuente aumento de temperatura del sistema, mientras que un forzamiento radiativo menor que cero está asociado a un calentamiento del sistema climático. Básicamente, como todos saben, los gases de efecto invernadero, gases de larga permanencia en la atmósfera, con distribuciones muy homogéneas, producen un efecto positivo, o sea, como veíamos en la diapositiva anterior, tienden a aumentar la temperatura del sistema climático. Y los aerosoles atmosféricos se encuentran en el lado opuesto, produciendo un forzamiento negativo. Básicamente, comparando el efecto de los principales factores, lo que destaca es que todavía los aerosoles atmosféricos presentan grandes incertidumbres en contraposición con la caracterización que existe del forzamiento radiativo del efecto de los gases de efecto invernadero. Las barras de error, como ven, son en cada uno de los aerosoles, de los principales aerosoles que intervienen en el balance radiativo. Las barras de error son prácticamente comparables a la magnitud de su forzamiento, lo cual indica la necesidad de profundizar y seguir avanzando en el efecto radiativo de estos aerosoles. Esto es debido a varios factores. Uno de los principales es la alta variabilidad, como ya ha comentado Sergio, de su distribución espacial en el tiempo, en contraposición con lo que ocurre con los gases de efecto invernadero, que son gases de larga permanencia y que, por tanto, tienen una distribución homogénea en la atmósfera. Esta alta distribución espacial y temporal hace que los efectos locales y regionales de los aerosoles sean mucho mayores que los efectos que vemos promediados a escala global.
Otro de los factores que también afecta en la estimación del forzamiento de los aerosoles es la complejidad de la interacción aerosol-nube. Son procesos sumamente complejos y que todavía no están del todo cuantificados. En el caso del polvo mineral, que como decía Emilio, ya en el último IPCC ya se desglosa de forma diferenciada la influencia radiativa de cada uno de los aerosoles. El polvo mineral, como ven, tiene un forzamiento de menos 0,1. Realmente el valor, la eficiencia energética del polvo mineral no es extremadamente grande si la comparamos con otros aerosoles, pero lo que es significativo en este caso es que la incertidumbre asociada al forzamiento radiativo es mayor que la propia magnitud del forzamiento radiativo. ¿Vale? Incluso tiene valores positivos. Existen condiciones, como veremos después, en las que el polvo mineral, en lugar de enfriar el sistema climático, lo calienta. Los aerosoles atmosféricos, en especial el polvo mineral, interaccionan con la radiación solar con distintos mecanismos, a través de diferentes mecanismos. El principal mecanismo son los efectos directos, y es que el polvo mineral, los aerosoles, son capaces de forma directa de modificar, de dispersar y absorber la radiación solar. Esto hace que a través de esos mecanismos la radiación que llega a la superficie terrestre sea menor de la que recibiríamos si no existiera. Existen también unos efectos indirectos, que es a través de su presencia modifica las propiedades microfísicas de las nubes. Dentro de los efectos indirectos existen varios subtipos. La modificación de las propiedades microfísicas se debe básicamente porque los aerosoles, como dijo Sergio, funcionan como núcleos de condensación de las nubes, lo que hace que el mayor aporte de aerosoles reduce la cantidad de agua disponible dentro de la nube para condensar, y hace que se genere mucho más gotitas de agua, pero de menor tamaño. Esto hace que cambien, en primer lugar, las precipitaciones asociadas a las nubes, su reflectividad o su albedo se ve modificada por la presencia de los aerosoles, y su tiempo de vida. Y el último efecto son los efectos semi-indirectos. Y esto es debido a la absorción que realiza, a la capacidad absorbente del aerosol. Esto produce, esta absorción produce un calentamiento desigual de la atmósfera a nivel local, que produce gradientes térmicos que al final conducen en condiciones de inestabilidad atmosférica. La interacción de los aerosoles, del polvo mineral con la radiación solar depende básicamente de su morfología. Como decía Sergio, de su tamaño, que básicamente se parametriza con la distribución de tamaño, de su forma y de su composición química. Estos parámetros, estas características, al final condicionan o determinan las propiedades ópticas de los aerosoles. Básicamente, el espesor óptico de aerosoles, los patrones de dispersión, cómo dispersan la radiación solar en la atmósfera, albedo de dispersión simple, que al final lo que nos mide es una relación entre las propiedades absorbentes y de extinción de la radiación solar y su índice de refracción. Bueno, una vez visto los mecanismos, les mostraré a continuación unos ejemplos de los efectos que tiene la presencia de polvo mineral en la atmósfera. El efecto directo, como les comentaba, básicamente lo que hace es que el aerosol dispersa o absorbe radiación solar. Entonces, esto es un estudio que publicamos hace un par de años en el observatorio, en el que se compara el efecto radiativo de los principales tipos de aerosoles. Y está basado en la red Aeronet, en los datos proporcionados por la red Aeronet, que, como comentaba Emilio, es una red, la principal red para la monitorización de los aerosoles atmosféricos. Y en el estudio lo que hacíamos era dividir, caracterizar los principales tipos de aerosoles. Polvo mineral, quema de biomasa, condiciones de fondo de troposfera libre, aerosoles urbanos industriales, etc. En el caso del polvo mineral nos centramos en 4 regiones tipo que caracterizan las principales fuentes de emisión de polvo mineral a la atmósfera, como decía Sergio, situadas dentro de lo que se conoce como el cinturón del polvo. Básicamente el norte de África, que es la región que afecta a la península ibérica y a Canarias. La segunda región sería la zona de Sáhara-Sahel, Oriente Medio, y la zona asociada al desierto del Gobi. Bueno, en primer lugar, como les comentaba, los procesos o cómo los aerosoles atmosféricos interaccionan con la radiación solar vienen determinadas por sus propiedades ópticas.
Básicamente, aquí muestro una comparativa de las principales propiedades ópticas del espesor óptico de aerosoles, que mide la extinción total del aerosol, single scattering albedo, perdón, el albedo de dispersión simple, que mide la capacidad absorbente del aerosol, y su tamaño, que viene parametrizado por el radio efectivo, que básicamente lo que mide es de forma grosera el tamaño del aerosol. Este panel se referiría a las 4 regiones tipo de polvo mineral que mencionaba antes y las comparo o se comparan con quema de biomasa, que es otro de los aerosoles más eficientes energéticamente. Como ven, la región de Sahara-Sahel, como decía antes Sergio, es la principal responsable, presenta los valores más altos de extinción de la radiación solar, mientras que el resto de regiones presenta valores más moderados y comparables a los de quema de biomasa. De hecho, en algunos momentos, esto es la evolución anual, en algunos momentos la quema de biomasa proporciona valores más altos de extinción solar. Pero, ¿cómo se produce esta extinción? Básicamente, en el caso del polvo mineral, como ven, presenta albedos de dispersión simple muy altos. Esto quiere decir que presenta que su absorción es relativamente mala, mientras que normalmente se caracteriza por radios de partículas extremadamente altos. ¿Esto qué quiere decir? Que son aerosoles que predominantemente lo que hacen es dispersar la radiación solar, pero no son eficientes a la hora de absorber la radiación solar, salvo que estén mezclados con otro tipo de aerosol. Por ejemplo, en la línea azul se muestra la región del Sahara-Sahel, en la que en la época de diciembre, enero, febrero, la época de quema de biomasa, este aerosol está mezclado con aerosoles procedentes de la quema de biomasa, que lo que hace es que potencia las propiedades absorbentes del aerosol y de esa forma potencia su efecto radiativo. Como ven, tiene valores más pequeños del albedo de dispersión simple. Si comparamos este parámetro con lo que se registra en la quema de biomasa, vemos que los valores son mucho más altos, lo cual quiere decir, como les decía, que su efecto absorbente es mucho menor al que tienen otros aerosoles, al que tienen los aerosoles procedentes de la quema de biomasa. Como ven, este aerosol tiene radios de partícula mucho más pequeños y su efecto radiativo, por tanto, está más asociado a la absorción que a la dispersión de la radiación solar. El forzamiento radiativo, bueno, aquí el forzamiento radiativo normalmente se analiza tanto en el límite superior de la atmósfera como en superficie, porque tiene diferentes implicaciones. En superficie lo que nos va a decir es la cantidad neta de energía que está disponible en superficie, o sea, cómo reduce la presencia de aerosoles la energía que nos está llegando a superficie y tiene implicaciones en la salud, en la producción de energía, etc. Y en el límite superior de la atmósfera nos da el balance radiativo neto, el efecto de enfriamiento o de calentamiento del sistema. Además de las propiedades ópticas, un factor muy importante a la hora de analizar el forzamiento radiativo o la influencia del polvo mineral en el balance radiativo es la superficie sobre la que se distribuye el aerosol. No es lo mismo que el polvo mineral esté sobre el océano a que esté sobre los desiertos. Por ejemplo, los océanos son superficies de muy baja reflectividad, con lo cual estaríamos en este rango de trabajo con albedos superficiales menores de 0,30, en el que el efecto radiativo es negativo y por tanto el polvo mineral contribuye al enfriamiento del sistema. Pero cuando el polvo mineral se distribuye sobre superficies de reflectividades muy altas, como pueden ser los desiertos o incluso zonas cubiertas por nieve, el efecto radiativo del aerosol cambia. ¿Vale? Es lo que les comentaba al principio, las barras de error que veíamos en el cuadro resumen del forzamiento. Existen situaciones en las que el forzamiento radiativo del polvo mineral, en lugar de enfriar el sistema, hace que estemos calentando el sistema y aumente con ello la temperatura del sistema. En este rango intermedio existe un comportamiento diferenciado dependiendo de las propiedades absorbentes. Aquí no siempre puede haber situaciones en las que el forzamiento sea positivo, situaciones en las que el efecto sea el contrario. Aquí, para la región del Sahel, que sería la región 2, se muestra el forzamiento radiativo en el tope de la atmósfera en función del albedo de dispersión simple para distintos rangos de albedo superficial. Se ve que existe un valor crítico del albedo de dispersión simple, o sea, existe un valor en el que el aerosol se convierte en tan absorbente que cambia su efecto radiativo.
¿vale? Y esto se produce en el rango más grande de albedo de dispersión simple, de albedo superficial. Esto quiere decir en zonas desérticas donde su efecto es mucho mayor. La consecuencia directa es que esta energía que se está quedando en el sistema es energía potencial para los efectos semidirectos, o sea, para que de forma regional se produzcan calentamientos desiguales y eso modifique las condiciones locales y regionales. La comparativa de los forzamientos directos, lo que se ve es que claramente que el polvo mineral, especialmente cuando se mezcla con quema de biomasa, es el mayor contribuidor al enfriamiento del sistema, pero si atendemos a su eficiencia energética, estos son, cuando consideramos todas las tasas, la tasa de emisión completa del aerosol a la atmósfera, pero si atendemos a su eficiencia energética, que básicamente se introduce a través de la eficiencia del forzamiento radiativo, que es simplemente tener en cuenta el espesor, la atenuación total del aerosol, vemos que la situación cambia. El polvo mineral, como veíamos en el cuadro de resumen, no es el aerosol más eficiente energéticamente, sino que los aerosoles que enfrían o tienen mayor capacidad para enfriar el sistema son aquellos que son menos absorbentes. Bueno, a continuación, como comentaba Sergio, los aerosoles también tienen otro mecanismo para interaccionar con la radiación solar, que es a través de modificar la microfísica de las nubes. Modificar las propiedades microfísicas de las nubes. Para ver este efecto, me voy a basar en un estudio que publicó el grupo de Sergio el año pasado, donde se realizaron 2 campañas en 2013 y 2014, las campañas Calima, para ver el efecto potencial del polvo mineral como núcleo de hielo. Básicamente, durante el 2013, durante la campaña Calima 3, aquí ven la serie temporal de las concentraciones de núcleos de hielo en dos regímenes de trabajo del analizador versus al material particulado que se midió de forma simultánea con los analizadores de núcleos de hielo. Material particulado y las concentraciones de número de partículas. En amarillo se resaltan los eventos de intrusión los eventos más fuertes de intrusión sahariana que se produjeron en el observatorio, y en marrón son eventos moderados. Como ven, claramente existe un aumento de las concentraciones de núcleos de hielo asociados al transporte de polvo mineral en el observatorio. Una cosa curiosa, lo cual la consecuencia directa es que el polvo mineral es el principal núcleo de hielo en nuestra región necesario para que se formen las nubes de hielo. Curioso, en verde se resalta un episodio de quema de biomasa que se registró en el que se ve que no existe ese comportamiento, esa relación causa-efecto entre las concentraciones de núcleos de hielo y las concentraciones de material particulado. Entonces, como ven, aquí no existe ninguna huella en los registros de núcleos de hielo que se relacione con la presencia de material de quema de biomasa. Bueno, la formación de nubes o el potencial del polvo mineral como núcleo de hielo se ve muy bien cuando comparamos las condiciones meteorológicas típicas de condiciones de troposfera libre, que son las representativas de nuestra región, con las condiciones que se producen cuando existe una intrusión de aire sahariano. Aquí se muestran los perfiles típicos de temperatura y humedad obtenidos por radiosondeos lanzados en Tenerife, en las 2 situaciones, y versus los perfiles de extinción obtenidos también con medidas LIDAR del Observatorio Santa Cruz de Tenerife, en el que se muestra el aporte de material particulado dentro de la sal, entre 2 kilómetros, 6 kilómetros y medio, versus a la ausencia de esta respuesta en la extinción que tenemos en condiciones libres, en condiciones de troposfera libre. Como ven, una de las principales aportaciones de la sal, aparte de obviamente es la densidad, que el aumento de la extinción, del aumento de la distribución vertical de la extinción, es el aporte de humedad que se produce en capas altas, ¿vale? Como ven, existe un aporte de humedad completamente diferente a las condiciones extremadamente secas que existen en el observatorio. Y este aporte de humedad se produce por encima de la isosfera, que está marcada por esta línea roja. Esto hace que exista mucho aporte de humedad
en condiciones por debajo de cero. Lo que hace es que un aporte de humedad y de partículas por debajo de la ISO cero, que hace que el polvo mineral actúe como núcleo de hielo y se generen unas típicas nubes que se ven en la región de Canarias, que son nubes medias y altas asociadas a los episodios de polvo mineral. Las intrusiones que ven resaltadas aquí, las intrusiones de aire sahariano también tienen otros efectos. Aumenta la capa límite planetaria, el límite de la troposfera libre se sitúa en torno a los 7 kilómetros, cambia las condiciones de la troposfera baja en nuestra región. Existen aplastamientos de la capa límite marina, etcétera. Cómo estos efectos directos e indirectos, cómo los aerosoles, cómo el polvo mineral afecta el clima del Atlántico Norte, de nuestra zona de influencia, se produce a través de la influencia en la variabilidad multidecadal de la temperatura superficial del océano Atlántico Medio. La temperatura del océano en esta región tiene implicaciones directas sobre el clima en Europa, sobre las sequías en el Sahel, en el Amazonas, sobre la formación de los huracanes y ciclones en la zona subtropical, sobre el monzón en India. Existen múltiples factores. Entonces, básicamente los últimos estudios asocian. Esto lo que mide es la variación de la temperatura superficial del mar en todo el Atlántico Norte. Cómo ha sido su evolución en el último siglo y medio y qué factores afectan a esta variabilidad multidecadal, que está asociada, como digo, a los distintos procesos climáticos que afectan a nuestra región. Como ven, básicamente, la temperatura superficial del mar, las anomalías de temperatura superficial del mar, siguen el patrón establecido por la radiación solar, que a su vez siguen los patrones establecidos por las emisiones de aerosoles en esa región. De tal manera que los aerosoles atmosféricos se consideran el principal impulsor de la variabilidad multidecadal de la temperatura superficial del mar. O sea, la presencia de aerosoles atmosféricos en el Atlántico Norte es capaz de explicar el 80% de la variabilidad multidecadal del canal de la temperatura superficial del mar, con las importantes implicaciones que eso tiene en el clima. Para ver el papel desempeñado por el polvo mineral en la variabilidad multidecadal de la temperatura superficial del mar y, por tanto, en el clima del Atlántico Norte, lo vamos a hacer a través de la serie de unos estudios que se han realizado en el Observatorio Atmosférico de Izaña, en el que se ha reconstruido la serie de radiación solar y la serie de espesor óptico de aerosoles desde 1933 hasta la actualidad, desde 1940 hasta la actualidad. Básicamente, destacar a nivel anecdótico la alta calidad de ambas series. Estas series se han validado con numerosos datos independientes y muestran, por ejemplo, fenómenos a escala global ya demostrados, como el brightening que se ha producido en los últimos, como decía Sergio, el brightening, el aumento de la radiación solar en superficie que se ha producido en los últimos años debido a las consecuencias de las políticas de control de emisiones en calidad del aire. Como ven, existe un aumento de la radiación solar registrada debido a que existe una disminución de los aerosoles antrópicos. Los procesos de dimming, que es una reducción de la radiación solar justo debido al efecto contrario. Desde los 60 hasta los 90 no había control sobre las políticas de calidad del aire, o sea, no había control sobre las emisiones, estaban asociadas a los desarrollos industrial, con lo cual con la consecuente reducción de los niveles de energía. Y después, a nivel anecdótico, les muestro la serie de espesor óptico de aerosoles. Fue contrastada con medidas independientes. Aquí lo que se ve es la evolución temporal del número de días con AOD, el número de días con AOD mayor de un cierto umbral, por ejemplo 0,5, que son condiciones absolutamente limpias, 0,1 también se podrían considerar limpias, 0,2 ya existe un aporte de material particulado, y se compara con el número de días que de forma observacional se codificaban como intrusiones intrusiones de polvo mineral en el observatorio, ¿vale? Que son con los códigos sinópticos.
esto. Como ven, existe un acuerdo excelente entre el número de días en lo que nuestra serie determina o identifica intrusiones de polvo mineral y con el número de días que un observador en el observatorio identificó el polvo mineral. El acuerdo es del 90%, con lo cual lo que nos indica es que la serie de OD capta perfectamente la variabilidad a corto plazo y a largo plazo de las intrusiones de polvo mineral sahariano sobre el observatorio. ¿Qué? Sí. Bueno, ¿cómo afecta, utilizando estas series, lo que vamos a ver es cómo afectan estas series al clima? Y eso se hace, el AMO es un índice climático que ya introdujo Sergio, que parametriza la anomalía de la temperatura superficial del Atlántico Norte. Básicamente, el AMO tiene esta distribución con un periodo aproximadamente de 30 a 35 años, alternando entre fases cálidas y fases frías. Aquí se representa la serie de anomalías de la OD, donde se ven también las fases cálidas y frías, y como ven están claramente en oposición de fase con la anomalía de la temperatura superficial del mar. Y en fase, el AMO está, a consecuencia de su antifase con el AOD, está en fase con la radiación solar. Esto es lo que quiere decir, bueno, lo que básicamente pone, que el AMO está en antifase con el AOD, o sea que cuando existen niveles altos, cuando existe una temperatura, cuando el AMO está en una fase cálida, o sea, existe un aumento de la temperatura superficial del mar, eso tiene como consecuencia una disminución de las emisiones de polvo que nos llegan al observatorio, con la consecuente impacto en los niveles de radiación. Existe un aumento de la radiación solar que se observa en el observatorio. Esto constituye una retroalimentación positiva entre el polvo mineral y el AMO. Y algunos estudios apuntan a que se produce a través de las precipitaciones del Sahel, pero como dijo Sergio antes, la causa-efecto todavía no está resuelta y de hecho pueden ser dos procesos independientes que responden de forma similar a las mismas causas. Si comparamos las anomalías de espesor óptico de aerosoles del AMO con las anomalías de precipitación, se ve claramente que cuando existe una fase fría, cuando existe una reducción de la temperatura superficial del mar, se producen menos precipitaciones, existe un déficit en las precipitaciones del Sahel y existe un aumento, por tanto, de las emisiones de polvo mineral, o sea, y de las emisiones de polvo mineral. La hipótesis que se baraja es que el océano Atlántico más cálido aporta más humedad a la zona del Sahel, existe un desplazamiento de la zona de convergencia, eso hace que tenga como consecuencia que se desactiven las fuentes de emisión del polvo, que es lo que nosotros medimos, con lo cual existe más radiación en superficie que potencialmente está disponible para aumentar la temperatura de la superficial del mar. Otro resultado interesante es que la frecuencia de los eventos, o sea, el número de días que tenemos intrusiones en el observatorio, está directamente relacionado con la anomalía de geopotencial, que está parametrizada por el índice de NAFDI, que es lo que Sergio les contaba del transporte. O sea, el dipolo norteafricano está modulando la frecuencia de los eventos sobre el Atlántico Norte. Se han comparado también otros índices climáticos como el MEI, la NAO, etcétera, pero no se ha observado tanta influencia. Básicamente, para reducir, esta es la serie reconstruida de AOD en función de las relaciones con el AMO y con las anomalías de precipitación. Como ven, el acuerdo es excelente el acuerdo es excelente y se interreproducen muy bien la serie. Básicamente, unas ideas generales para cerrar: la variabilidad en la capa de aire sahariano es necesario estudiarla porque es un indicador climático clave para estudiar la variabilidad climática de nuestro sistema. La consideración de los procesos asociados al polvo mineral en los modelos de cambio climático son potencialmente importantes porque sus emisiones responden a impulsos en la temperatura superficial. Existen los procesos de retroalimentación positiva en el sistema. Su no inclusión en los modelos climáticos supone que se sobreestimará o subestimará la magnitud de la respuesta climática de los océanos, con lo cual la predicción a medio y largo plazo no se podrá realizar adecuadamente, y a corto plazo existe una clara implicación en los modelos de predicción de las condiciones meteorológicas, puesto que su no inclusión implica sobreestimación de la temperatura superficial del mar y efectos en las capas intermedias. Y bueno, este es el video. No se mueve.
Bueno, pero ya lo vieron el vídeo, ¿sabes? Bueno, ¿hay alguna pregunta para Mayra? Que ha hecho una excelente exposición sobre las implicaciones que tiene los aerosoles en el clima y las evoluciones a largo plazo, sus relaciones con la temperatura del agua del mar, que esto llama mucho la atención porque mucha gente no se puede imaginar la relación tan estrecha que existe entre la exportación del polvo del Sáhara con la temperatura del océano Atlántico. No sé si hay alguna curiosidad, alguna pregunta. ¿Podrías comentar muy brevemente, ya has empezado a comentar, el último trabajo que está pendiente de la relación del AMO, de la oscilación del Atlántico Norte? Sí, pues. Pero en particular, ¿qué quiere? Y ahora en 2 minutos hay una pausa café, o sea que no te alargues mucho. Pero básicamente... No está previsto que puedan... Vale. ¿Sí? A lo mejor que pase muy deprisa, a lo mejor por la... Sí, nada, alguna idea clara así. A mí me gustaría que remarcaras un poco qué posibilidades hay de predicción, no te preocupes, que ya lo repite, de predicción, o sea, de introducir toda esta información para los modelos climáticos de predicción del clima. Yo recuerdo hace muchísimos años que se trataba de investigar dónde desaparecía el dióxido de carbono, hace como 30 años, y de repente descubrieron que el océano era un gran sumidero de dióxido de carbono, pues ahí empezaron ya a introducirse los modelos climáticos y ahora, bueno, pues parece que están respondiendo bastante bien, ¿no? ¿De qué manera esto se puede ser reproducir el mismo esquema? O sea, ¿de qué forma todo esto que estáis viendo ahora, interacción con el océano, se puede parametrizar? ¿Es posible, no es posible? ¿Y cómo puede influir en la predicción del sistema climático? Como comenta, ocurre igual, todos, yo creo que la ciencia siempre evoluciona igual. O sea, primero se ven los efectos y después se introducen y se intentan parametrizar a posteriori. Ahora mismo, bueno, iba a utilizar una transparencia del principio. Sí, soy capaz. Vale. Ahora mismo existen muy pocos modelos climáticos, de hecho, es lo que les comentaba al final como líneas generales. O sea, la no inclusión de estos procesos de la señal multidecadal del polvo mineral, de las emisiones de polvo mineral en los modelos climáticos, está subestimando la respuesta de los océanos. Y existe ahora mismo... Esas son las observaciones, ahora mismo ese es el panorama actual y existen muy pocos modelos que empiezan ya a incluir la parametrización y sobre todo a largo plazo la influencia del polvo mineral y su variabilidad multidecanal en los modelos climáticos. Vale, como vemos aquí, el no incluir los modelos, los aerosoles atmosféricos tiene un efecto directo en las simulaciones de la temperatura media del planeta. Como en la línea roja lo que se muestra es la temperatura estimada, solo incluyendo los gases de efecto invernadero, y las observaciones, la diferencia que existe y la diferencia debida a la no inclusión de los aerosoles atmosféricos. En este sentido, el polvo mineral, aunque como hayamos visto, tiene un forzamiento o un efecto radiactivo relativamente pequeño a escala global, sus efectos locales y regionales son importantísimos. Entonces, a lo mejor no tanto para su inclusión o no es importante, obviamente, en la predicción de las temperaturas medias del planeta. Es crucial, pero es especialmente crucial cuando se quieren hacer predicciones regionales o hemisféricas. Vale, en ese campo, en esa escala espacial es donde la inclusión de la variabilidad del polvo mineral es crucial porque va a cambiar absolutamente las estimaciones de la temperatura y su influencia, obviamente, en las anomalías de temperatura de los océanos, etc. O sea, que tú consideras que ahora mismo hay fallos, evidentemente, en las predicciones estacionales y, sobre todo, como dices, hay fallos a niveles locales. ¿Podría ser por la falta de incorporación de este elemento en todos los modelos? ¿Podría ser una razón? Una de las razones, especialmente en escalas regionales grandes, o sea, a nivel local las emisiones de polvo obviamente tienen su efecto radiativo, pero donde se ve el papel importante es a escalas regionales medias, en las escalas regionales sinópticas, básicamente.
Bueno, ahí no lo he mostrado, pero existen los efectos indirectos, aparte de la formación de nubes, donde funcionan como núcleos de hielo o núcleos de condensación, también el polvo mineral, la presencia del polvo mineral tiene un efecto directo en la formación de los ciclones. Creo que tengo una diapo al final, de hecho. Bueno, donde se ve claramente... A ver. Sí. Si lo consigo... Esto hay que hacer un máster para esto. Aquí lo que se ve es la evolución en los últimos 20 años de la cobertura, el porcentaje de cobertura de la superficie del mar cubierta por polvo mineral y asociado el número de días de ciclones tropicales registrados en el Atlántico. Como ven, existe una clara anticorrelación, porque el polvo mineral interviene en la actividad de los ciclones tropicales. O sea, el aumento de la cobertura del DAS está relacionado con una disminución de los ciclones tropicales. Y eso es porque el DAS afecta la evolución y la formación de los ciclones por distintos mecanismos, y uno de ellos es el efecto radiativo indirecto que produce el polvo mineral de forma regional. Luego, la no inclusión de este tipo de fenómenos a escalas sinópticas va a hacer que subestimemos el efecto de la formación de los ciclones y sus efectos tanto en el clima como en las condiciones meteorológicas. No vamos a poder determinar bien la evolución de los ciclones. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta las 11:05.